país. Vamos ahora sí a analizar a fondo cómo están las reacciones, qué opinan, y para eso yo le agradezco mucho a nuestros dos invitados, a nuestro queridísimo profe Ángel Valderas Puga. ¿Cómo estás, profe? Buenas noches. Hola, Meme. Pues aquí siguiendo igual que todos, yo no pude escuchar en vivo la designación del gabinete. Te recordarás, tú eres periodista. Circularon por los chats toda una serie de listas donde se hacían discusiones en abstracto sobre personajes que a final de cuentas no quedaron. Y para mí todo eso me parecían discusiones bizantinas. Probablemente se filtraron nombres en aras de tratar de ganar algún espacio, pero cerraría para que hagas la introducción del otro invitado. La doctora Claudia Sheinbaum es muy seria. Mírame, aquí es muy importante cuál es tu formación. Ella es física, es científica, tiene estudios de posgrado en ingeniería ambiental y vamos a ver a una presidenta que parte de su comportamiento viene justamente de esta formación profesional que ya tienes y la vamos a ver muy seria en su decir, bueno, aquí está mi gabinete, es paritario, tres los presenta, comienzan a trabajar porque lo señaló, que una vez que ella designara, empezaría uno así en la transmisión y pues vamos a monitorear. Mira, a final de cuentas es una prerrogativa de la presidenta el formar su equipo. Entonces, yo analizo esto con cabeza fría y así lo vamos a ver en estos días, cabeza fría. Pues entre esa cabeza fría también es importante escuchar la voz de los jóvenes, así que le agradezco a Manuel Pedrero, ya tenía pendiente. ¿Cómo estás, Manuelito? Buenas noches. Estimada Meme, muy bien. Doctor, ¿cuánto tiempo sin vernos? Un fuerte abrazo. Y pues aquí sometiéndonos a una señorita, ¿no? Porque tú sabes que los tiempos cambian. Antes la gente se solía someter a las señoras, ahora nos sometemos a las señoritas. ¿Cómo cambian las cosas en menos de 365 días? Y no solamente en la política, que sea una lección de vida. Un día estás aquí, un día estás acá. La rueda de la fortuna sigue girando. Creo que pues la gente, en particular uno, lo ha entendido pues a la mala. Y bueno, ellos están entrenados para lo que coloquialmente es el plato de ya sabes qué. Pero coincido mucho con la visión del doctor Valderas en torno a la formación científica de Claudia Sheinbaum, lo cual pues es tan sencillo, si 2 más 2 es 4, pues por eso pones a una bióloga como Alicia Bárcena en medio ambiente, por eso pones a alguien especializado en agricultura como Julio Verdeguer, que no es cualquier perfil, de hecho creo que se me hacen uno de los perfiles más preparados, de los todos preparados, pero él muy destacado por el papel que tuvo en esta parte de agricultura de Naciones Unidas y estas partes de Latinoamérica. Él se va a agricultura. Juan Ramón de la Fuente, bueno, pues viene de estar viendo a Trump, a Biden, a Macron, a todo aquel que se deje ver en la ONU como el embajador de México en esa organización. Viene desde luego Ernestina Godoy, abogada, se va a la Consejería Jurídica. O sea, todos tienen un papel en sus secretarías, en el caso de Rosaura también, Rosaura Ruiz, que fue la sorpresa, está facultada, en este caso la presidenta de México, el titular del Ejecutivo Federal puede crear secretarías de Estado si es que así lo decide, así como antes teníamos la Sedesol, desapareció y hoy la conocemos como la Secretaría del Bienestar, pues hoy se crea ya no tendremos el CONACYT como lo conocemos, sino el CIJATI, si es que creo que me aprendí bien las siglas de esta nueva secretaría que sí está medio larga. A lo que voy es que cada quien de las 6 presentaciones que se hizo hoy, 5 cumplen con el rol de lo que estudiaron a lo que van a desempeñar. 5 excepto uno, que es Marcelo Ebrard, quien estudia relaciones internacionales y se va a dirigir a economía. De entrada, mi primera impresión es que hoy se nombró a 3 secretarios de Relaciones Exteriores. Claudia Sheinbaum va a ser la primera presidenta de México y probablemente del mundo con 3 secretarios de Relaciones Exteriores, con Juan Ramón de la Fuente, que va a ser el nuevo, con la actual, que es Alicia Bárcena, y con el antiguo,
que en este caso es Marcelo Ebrard Casaubon. Y en vista de eso, me parece más que la presentación para los medios de comunicación y para los mexicanos, pues fue para los mercados, fue ante la comunidad internacional, a la cual ha respondido bastante bien y ha hecho que el peso mexicano le salga un par de músculos, ya separó el tema de la depreciación del peso, y también se han movido ciertas placas tectónicas en torno al partido, porque ese es otro tema en octubre, el tema de la sucesión, que si quieres también lo abordamos actualmente. Se mueven muchos hilos, apenas presenta 6 perfiles Claudia Sheinbaum, creo que de manera estratégica. Coincido contigo que el hermetismo está de locos, no sé si te esté pasando a ti, pero como que de repente había flujo informativo, información, noticias, pum, 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 y de repente hermetismo total, y creo que tiene una lógica totalmente estratégica. Claudia presenta hoy en todos sus perfiles académicos, perfiles científicos, y si te das cuenta, casi no per se perfiles ideológicos, digamos que lo más 4T o izquierda, pues desde luego que es Ernestina Godoy, porque pues todavía no es el momento de como diría el presidente, darle un garrote al avispero. Tanto es así que se pusieron contentos gente como Javier Lozano, imagínate. Entonces, creo que para eso va en esa función, para que incluso la gente de derecha diga, bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Justo das como un contexto general, Manuel. Y ahí es donde quiero pasar la bolita al profe Valderas, porque hay muchas reacciones, sobre todo en torno al caso de Marcelo, al nombramiento de Marcelo. Y entre el nombramiento de Marcelo y la fusión con el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente, a muchos nos da a entender que van encaminados en hacer como un proyecto de contención o de trabajo en caso de que gane Donald Trump, porque a ambos, a estas secretarías, a muchas otras también, pero particularmente estas 2 secretarías son a las que les va a tocar la revisión del TEMEC. Entonces, de hecho, es una de los primeros encargos que le hace Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, y todo parece que es como un tema de contención, y también, como dice Manuel, algo que los mercados reciben bastante bien, pues Marcelo es muy amigo de este lado político de la economía. Entonces, profe, ¿cuál es su visión ya de estos perfiles, de cómo, de incluso los mensajes que se dan con estos primeros 6, y ya tomemos en cuenta el que ya conocemos, que es el secretario de Hacienda, que se mantiene Rogelio Ramírez de la O? Mira, Meme, no hay una verdad absoluta. Vamos a estar viendo muchos análisis sobre estos 6 y los que siguen. Pero la perspectiva que yo veo, que es diferente, por ejemplo, una cosa es que opinen o que opinemos afiliados a Morena o simpatizantes a Morena, eso es una cosa. Otra, que opinen afiliados y simpatizantes a otros partidos de la 4T, PT Verde. Otra, afiliados y simpatizantes de la oposición. Y finalmente, lo que sí es la ciudadanía apartidista. Desde ahí vamos a ver que cada quien va a hablar desde lo que sabe. Mira, solamente para los que no siguen de manera puntual y precisa a lo Claudia Sheinbaum, lo que va pasando, se sorprenden de la inclusión de Marcelo Ebrard, que de los 6 que hoy se nombraron es el más polémico. Es como lo que yo decía de quien se sorprende con el triunfo de Claudia Sheinbaum con 30 puntos, pues es simplemente porque nunca checó Polls MX, donde 35 casas encuestadoras le daban el triunfo a la doctora Sheinbaum, todas con 24 puntos de ventaja al menos. Bueno, la inclusión de Marcelo Ebrard, y agrego de una vez a Dan Augusto, estaba decidida, ojo, desde junio del año pasado. No por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no era ni presidenta electa, no era ni siquiera la candidata a la presidencia por parte de Morena y aliados, y ya estaba decidida la inclusión de Marcelo Ebrard en el gabinete, porque era evidente que Marcelo Ebrard iba a pelear el primero o el segundo lugar
por la candidatura de Morena, principalmente Morena, no PT Verde, Morena, para la presidencia de la República. En junio de 2023, y eso te lo dice un consejero nacional de Morena, yo, que estuve presente, aprobamos por unanimidad el Consejo Nacional de Morena, no los candidatos que compitieron, no los aspirantes a la candidatura, no, aquí hay una parte institucional que muchos analistas se pierden, y yo no soy doctor en ciencias políticas, y me extraña por qué analistas de ciencias sociales se pierden gacho de esto. Hay una determinación institucional de la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso, que es el Consejo Nacional, que agrupa, ojo, agrupa a consejeros estatales de todo el país, a integrantes de comités ejecutivos de todo el país. Es decir, el Consejo Nacional de Morena es una organización fuerte, no es cualquier órgano. Para que te des una idea, Manuel, está muy por encima del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional, que antes era de 21 integrantes, hoy es de 11. Sí, tiene su responsabilidad. Pero digamos, el Consejo Nacional es la máxima autoridad entre Congreso y Congreso. Bueno, en junio, el acuerdo firmado por los aspirantes era quien ganara, pues lógicamente iba a ser la candidata o el candidato a la presidencia. Ojo, quien quedara en segundo lugar podía aspirar a una secretaría de Estado o a la coordinación del Senado. Esto que te estoy diciendo, Manuel, esto es precisión. No que el que quedó en segundo lugar podría pedir, negociar. No. Antes de medirse en las encuestas, el que quedara en segundo lugar podía decidir, él podía decidir si aceptaba un cargo en el gabinete o la coordinación del Senado. Marcelo Ebrard es senador y pues él decidió por un acuerdo, no con Claudia Sheinbaum, ojo, no es Claudia Sheinbaum, es la máxima instancia de Morena la que decidió esta situación. Y como Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, bueno, pues él podía elegir gabinete o coordinación al Senado. ¡Pum! Fíjense, la doctora Claudia Sheinbaum, en su campaña, dijo incluso muy claro, la diferencia con la botarga, la oposición, el PRIAN, es que para nosotros los compromisos se cumplen. La doctora Claudia Sheinbaum durante meses ha dicho perfectamente, no son promesas, son compromisos y los compromisos se cumplen. ¿Es un compromiso personal de la doctora Claudia Sheinbaum? No. Es una determinación de la máxima instancia del partido que la hizo candidata a la presidencia de la República. Entonces, en ese contexto, como decías al inicio del programa, se desdramatiza mucho. Pues sí, Marcelo iba al gabinete, sí. Y si no iba al gabinete, iba a ser el coordinador en el Senado de Morena. ¿Porque hubo negociación en lo oscurito? No. ¿Porque fue el papá del Nini Claudio X González a buscar a Claudia Sheinbaum? No. ¿Porque cabildeó Mario Delgado? No. Es una determinación del partido previa a las encuestas. Y la segunda determinación del Consejo, también para aclarar, porque Noroña, darnos gusto, la segunda fue que el tercer lugar, también gabinete a una Secretaría de Estado o coordinación de la Cámara de Diputados. Punto.
el Consejo Nacional de Morena nunca tomó ninguna determinación del cuarto lugar, ni del quinto, ni del sexto. ¿Quién quedó en tercer lugar? Adán Augusto. Es verdad que Gerardo Fernández Noroña, a quien estimo mucho, que nos conocemos, él ganó el tercer lugar en la encuesta de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, pero en otras ganó Adán Augusto, y ya en los resultados oficiales que dio a conocer Morena, Adán Augusto quedaba en tercer lugar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, podemos esperar que el próximo jueves, por decirte algo, Adán Augusto se integre al gabinete o más adelante. Sí. ¿Por una negociación en lo oscurito? No. No, porque si Adán Augusto decide integrarse al gabinete, pues trae el mandato del Consejo Nacional de Morena. Ahora, que no, ¿qué le tocaba al tercer lugar? La coordinación de la Cámara de Diputados. Pero Adán Augusto no es diputado. Y Ebrard se va al gabinete. Entonces Ebrard ya no puede ser el coordinador del Senado, que era el acuerdo del Consejo Nacional. Entonces, hasta ahí, la única posibilidad de cumplir el Consejo Nacional es que Adán Augusto se vaya al gabinete. Bueno, ahora, ya cuando no se puede, bueno, entonces ya se los ajustes. Esto lo señalo y aquí termino, porque he escuchado en algunos ámbitos que Ricardo Monreal dice que él quiere ser el coordinador en la Cámara de Diputados, que porque él fue uno de los aspirantes. No, que me perdone Ricardo Monreal, él es integrante de Morena. Ahora, Ricardo Monreal no es consejero nacional de Morena. Él estuvo en esa sesión del Consejo como aspirante y firmó por escrito. O sea, Ricardo Monreal no se puede pasar de listo porque lo que él firmó en un acuerdo tan importante, ahí no decía nada para el cuarto lugar ni para el quinto. Ahí sí ya estaríamos en que si la doctora Claudia Sheinbaum considera integrar al cuarto, al quinto, al sexto lugar, ahí sí ya es una determinación ahí. Pero yo desdramatizo la inclusión de dos personajes, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Y coincido contigo, Meme, la más polémica es la de Marcelo, pero por eso quise dar este contexto, sí, porque los que somos consejeros nacionales de Morena, desde el momento que Marcelo quedó en segundo lugar, ya sabíamos, ya, inclusión en el gabinete seguro al 100%, o si él hubiera querido, coordinación en el Senado. Una de las dos, determinación de quién, de la máxima instancia de Morena, porque ellos fueron candidatos de Morena. Sí, tal cual lo está diciendo, porque justo yo recuerdo que se había hecho público este documento donde dijeron en los acuerdos a los que habían llegado antes de iniciar todo el proceso interno, antes de que salieran a hacer las campañas, se leyeron todos estos acuerdos, estaba Durazo y leyeron todos estos acuerdos y dejaron claro qué es lo que iba a pasar con todos los demás en caso de ganar o no ganar, ¿no? Entonces, esa parte qué bueno que la deja clara porque sí hay mucha especulación todavía, sobre todo porque todavía no sabemos, vamos poco a poco, vamos de 6 en 6. Reboto contigo esto también, Manuel. Marcelo es el más polémico, pero también hay muchas reacciones muy positivas, lo mencionabas hace ratito, como de Javier Lozano, ¿no? Diciendo, celebro la integración del gabinete. Y yo he leído muchos comentarios de pues personajes completamente opuestos a la ideología del presidente López Obrador, adversarios incluso, decir que este es un gabinete que les encanta, que les gusta mucho. Entonces, eso ha generado un poquito de dudas del otro lado, como de, a ver, espérate, si a los que no nos caen bien les está gustando el gabinete, entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo creo que Claudia Sheinbaum está hablando justamente de personas que están capacitadas en el cargo, que son, o sea, yo creo que al menos yo nunca tuve una duda de que los integrantes del gabinete iban a ser expertos en la materia en sus cargos, pero pareciera que para algunos esto es la enorme noticia. ¿Cómo has visto estas reacciones de la oposición, de Javier Lozano y demás personajes que, bueno, no es que nos importe su opinión, pero sí un poco las reacciones que han tenido?
Sí, sí, es un buen parámetro. Rapidísimo sobre el tema de Marcelo. También es un cálculo político. ¿Dónde puede hacer en el escenario donde Marcelo es un antagonista al gobierno de Claudia Sheinbaum o al gobierno de Morena o al movimiento en sí, sea un caballo de Troya en estos de los más nefastos y funestos escenarios? Pues creo que también es un cálculo político en donde lo pones, dónde te hace o dónde eventualmente te haría más daño un personaje o un proyectil de este estilo. Y lo cierto es que o lo tienes en la Secretaría de Economía, que no, que a reserva de lo que refiere que es la Secretaría de Economía, no maneja los dineros de los mexicanos. Eso lo hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, porque también creo que hay una confusión ahí en gran parte de la población. No, es que Marcelo va a manejar los dineros de... No, 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 no. Eso lo va a hacer el doctor Rogelio Ramírez de la O. Desde luego que cada secretaría, incluida la de Economía, va a encargarse de tener un presupuesto como cualquier secretaría de Estado, pero Marcelo Ebrard sí se va a encargar, tú ya lo decías, en 2026 viene la revisión del TEMEC. Marcelo logró convencer a Trump en su momento, obviamente también influyendo mucho con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trump no es un desconocido para Marcelo. No solamente la Secretaría de Economía se vuelve un cargo estratégico, sino también de contención. Porque ¿dónde te puede hacer más daño si eventualmente se te voltea? Pues en la Secretaría de Economía, pues lo corres. Con todo respeto, tampoco vas a tener ahí a un extorsionador o a un chantajista si es que no puedes avanzar con tu gobierno. Tan sencillo como decir, gracias por su servicio a la nación, vaya usted con Dios. Pero de eso a que él sea el coordinador de los senadores de Morena, donde concretamente en el Senado de la República a Morena le faltan 2 senadores, un senador, todavía está por definirse eso, pero donde le faltan 2 votos, un voto, y Marcelo Ebrard sea el coordinador de los senadores de la 4T, ahí sí podría causar un daño profundo y en una de esas hasta irreversible. También va a jugar mucho el tema de las suplencias. Por ejemplo, Marcelo Ebrard entra en septiembre junto con todo el Congreso y él, por ejemplo, va a poder votar, tanto Marcelo como Ernestina Godoy van a poder votar la reforma al Poder Judicial, porque para entrar al gobierno federal, que entra hasta el 1 de octubre, primero el propio Senado tiene que ratificar a los secretarios de Estado. Entonces, tanto Marcelo como Ernestina Godoy y muy posiblemente Omar García Harfuch van a tener un mes para hacer eso, senadores. ¿Qué es lo que pasa? Los suplentes de Marcelo Ebrard y de Ernestina Godoy, va empezando con Marcelo. Marcelo, en cuanto se vaya a la Secretaría de Economía, su suplente va a tomar su escaño, y su escaño le va a pertenecer a Emanuel Reyes Carmona, que tú lo conoces muy bien, Meme, que está pues con varios señalamientos en torno a polémicas religiosas con esto del tema de la luz del mundo. A mí no me pues centraría tanto en eso, porque al final de cuentas es crítica religiosa y creo que va en otro sentido, pero sí en el tema de que pues es una adhesión directa del más rancio conservadurismo de Guanajuato, del Partido Acción Nacional, un tipo que hizo campaña con Ricardo Anaya, que se sumó a las filas del PRD y del Partido Acción Nacional, y cuando vio la oportunidad de 2021 brincó con Morena, y que por cierto rompió la más elemental de las reglas, que es no crear corrientes en Morena, porque él es uno de los líderes de esta nueva corriente que busca llamarse partido político, primero una asociación política y luego partido político, como el humanismo mexicano, frase del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado con la suplencia de Marcelo Ebrard. En el caso de Ernestina Godoy será un mes senadora, toma protesta, se va a convertir en consejera jurídica de la presidencia de la República. Si me lo preguntas, un golpe brutal a la hegemonía de Alfonso Romo. Acuérdate que Romo tenía un papel bastante preponderante en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y en muchas veces se convirtió en trabas con los temas de Calica,
con los temas de Vulcans Materials. Él estaba a favor del maíz transgénico. El nuevo secretario de Agricultura está en contra del maíz transgénico. Romo pierde mucho poder y el Grupo Monterrey con los primeros nombramientos que hace Claudia Sheinbaum Pardo. Ernestina Godoy se vuelve consejera jurídica y va a asumir la titularidad su suplente. ¿Y quién es su suplente? Pues Karina Castrejón, que entre otras cosas es la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México. No la manda más porque todos sabemos que sigue siendo el niño verde para siempre y por siempre, pero el Partido Verde pasa de 10 senadores a 11, ¿no? Entonces son esos juegos y esos engranajes que van a causar cuando Ebrard, cuando Ernestina se sumen al gobierno de Claudia Sheinbaum, se van a empoderar esos grupos de poder, y por eso el cálculo de que Marcelo se vaya a Economía, porque imagínate lo de tener de coordinador de senadores de Morena. Bueno, pues creo que eso terminaría bastante mal. Terminará siendo Adán Augusto López Hernández, que por cierto, Marcelo tampoco es como que tenía marcelistas de senadores, en cambio adancistas de senadores creo que hay como 19 o 20 que tendrá de lleno nada más el propio Adán Augusto López Hernández, operatividad política total, y bueno, nada más para convencer a uno o dos, que esa es la especialidad de Adán Augusto, el trabajo de fontanería y de plomería para hacer acuerdos políticos, seguramente van a salir muy sencillas. Ahora, sobre el tema de que a la derecha le está gustando este gabinete, pues les está gustando este gabinete hasta ahorita, porque nada más han presentado a 6, de los cuales 5 son secretarios de Estado. Ernestina es consejera jurídica y aparte una de esas secretarías son nuevas. No han visto lo demás. No sabemos, por ejemplo, quién va a estar en educación pública y qué tal que no les gusta el perfil por tratarse de alguien con ideología de izquierda. No hemos visto, por ejemplo, gobernación, que yo cruzo mis deditos así hasta que se me rompa los huesos de los dedos para que sea Rosa Isela Rodríguez, que anda pisando fuerte Rosa Isela Rodríguez también en este choque inevitable de poderes que también busca el propio Mario Delgado, presidente de Morena, y también hay que analizar cómo está sobrellevando la cara quien, ¿no? Ya ves que últimamente está prohibido también irse a la playa a tomar Cheval Blanc, ¿no? En las playas de México, sin ser criticados por gente como Denise Dresser. Son los movimientos que se están dando. Les gusta este gabinete porque apenas han visto una porción. Esperemos, ahora sí que la vean completa. Y cuando vean completa los perfiles, las diferentes etapas que va a ir presentando Claudia Sheinbaum, pues a lo mejor ya no les termina gustando. ¿Por qué creo? Es más, son tan perversos y tan clasistas, estimada Meme, que de corazón creo que les gusta este gabinete por las fichas académicas. O sea, ven a estos perfiles y dicen, son como nosotros. No, porque si fueran como ellos, serían corruptos. Y en todo caso estaría Javier Lozano en el gabinete y no personajes de este estilo. Son tan prejuiciosos que se van directo a las cartas credenciales, a las cartas académicas, que desde luego siempre es privilegiado tener a gente con academia, con estudios, con diferentes grados de conocimiento, pero que tampoco es garantía eventualmente de eficiencia y mucho menos de honestidad. Y el caso más claro, desde luego, que se puede ver en presidentes de la República: Lázaro Cárdenas, apenas tercero de primaria, y el legado que dejó; Carlos Salinas de Gortari, maestría en diferentes instituciones universitarias de los Estados Unidos, y mira que lo dejó, el legado que deja cada quien. Bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador, que no es ni doctor en economía, que no es o sea, no tienes a un doctor, no, tienes a un licenciado en ciencias políticas, que hace mucho tiempo no teníamos un politólogo en la presidencia de la República. No creo que les vaya a gustar ni a durar mucho el gusto por tanto tiempo. Va a ser cuestión de una semana más. El próximo jueves vamos a averiguar los otros 6 perfiles y vamos a ver si les sigue agradando o si eventualmente dicen, ay, ¿sabes qué? Sí está muy comunista tu asunto. Está muy comunista tu asunto. Ya nos vamos a convertir en Venezuela, eso lo dicen todos los días. Profe, le regreso, voy con usted porque hay algo que me importa muchísimo y es esta nueva secretaría. Cambiamos de CONACYT como comisión a ahora sí vamos a hacerlo una secretaría. Y aparte es el área de su experiencia. ¿Qué es lo que opina de esta decisión que toma la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y sobre todo del perfil de Rosaura Ruiz, la que será la secretaria de esta nueva dependencia, donde se le da un impulso a la ciencia y a la tecnología en México?
Mira, antes de eso, déjame dar algo general con respecto a lo que decías. Mira, esta campaña electoral nos exhibió, Meme, Manuel, que los analistas de derecha son muy chafas. Toda esta gente que se creía la gran intelectualidad, Denise Dresser, Krause, Héctor Aguilar Camín, Leo Zuckerman, y bueno, esos como analistas, porque Joaquín López Dóriga o Ciro Gómez Leiva, pues ellos no son analistas, son conductores de programas, que es distinto. Había esta como élite, esta burbuja, ¿no? De que ellos eran los que sabían. Pero ya nos exhibieron en esta campaña electoral que son pésimos, pésimos para hacer diagnósticos. Se autoengañan, son muy dados a autoengañarse. Mira, del gabinete, a ver, ¿quién ganó las elecciones? Morena. ¿Con cuánto? Con una madriza, 36 millones de votos. ¿Quién va a gobernar? Morena. Hoy Claudia Sheinbaum no viene del PAN, no viene del PRI, su militancia fue PRD Morena, como tanta gente, y estamos ante un gobierno de Morena. Esto no es un cambio de partido. Toda la campaña electoral, la doctora Claudia Sheinbaum dijo, segundo piso de la transformación, es 4T, Morena, los cuadros, etc. Entonces, mira, se autoengañan. De seis, tres vienen del gabinete ampliado actual. Marcelo Ebrard fue el secretario de Relaciones de Andrés Manuel López Obrador. Alicia Bárcena lo sustituyó en Relaciones Exteriores. ¿De quién? Del gabinete de López Obrador. José Ramón de la Fuente era el representante de México ante la ONU. Es decir, se hacen como que no sé, a ver, grandes cambios, no. Fíjate, la mitad de los 6 vienen del gabinete actual, ampliado, ¿no? Dos lógicamente vienen del gabinete de Ciudad de México. Ernestina Godoy, que bueno, era fiscal, y Rosaura Ruiz. ¿Algo raro? No. Pues, ¿quién va a ser la próxima presidenta de México? Pues la ex jefa de gobierno de Ciudad de México. ¿Con quién va a colaborar? Pues con colaboradores que ya los probó gobernando la Ciudad de México. Ernestina Godoy y Rosaura Ruiz son 4T. Claro que sí son 4T. El único de este perfil aparentemente, digamos, menos ligado a la 4T, es el de Verdeguer, aparentemente. Entonces, se hacen pelotas, o sea, como que sus pulsiones, como que no han aceptado la derrota, como que traen una narrativa de que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser distinto, va a traicionar a Andrés Manuel López Obrador, tienen sueños húmedos pensando en un señor que se llama Lenin Moreno y la traiciona Rafael Correa. Eso no se va a dar, eso no se va a dar. La doctora Claudia Sheinbaum no va a traicionar. Entonces, es un gabinete de gente 4T, de dónde sacan que hay, que es distinto, etcétera. Vámonos a la de Rosaura Ruiz. Mira, a mí me dio mucho gusto, yo vengo de la academia, porque era una demanda añeja de la academia elevar a rango de secretaría el CONACYT. No es algo nuevo, no es una puntada. En la entrevista que le hiciste a Rosaura Ruiz, a la doctora Rosaura Ruiz, en las calles de la Ciudad de México, ella remarcó que la doctora Claudia Sheinbaum es una científica y además una tecnóloga, porque pues hace ingeniería. Yo tengo por un lado la vertiente de la ciencia, por haber estudiado matemáticas, y por el otro lado también la parte de la tecnología, por haber estudiado ingeniería. Pero era una demanda añeja, no es una ocurrencia, no es ni siquiera tampoco
de decir, ay, me voy a congraciar con esa burbuja de la UNAM derechizada, con estos académicos que querían seguir teniendo sus privilegios, como el tal Guillermo Sheridan, que cobra sin dar clases en la UNAM. No es a ese nivel chafa, ni a ese nivel de debajo de la banqueta. No. La doctora Claudia Sheinbaum retoma, ella conoce, ella seguramente, como yo, como muchos otros, pedíamos, mira, no es una cuestión administrativa ni burocrática, no. El elevar a rango de secretaría la ciencia en el país implica más recursos, una mayor importancia, etc. Los que venimos del mundo académico, Meme, Manuel, lo sabemos muy bien. Se daban casos extremos, por ejemplo, de investigadores argentinos, científicos, estudiando en Argentina con recurso público argentino, bacterias que no existen en Argentina, que eran bacterias de los grandes lagos, es decir, subsidiando a los Estados Unidos en sus áreas de investigación. Entonces, a mí me parece de las mejores medidas, y ahora yo me voy al perfil de Rosaura Ruiz. Pues no la conocen, pero ella fue la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y los que conocemos la UNAM sabemos que una de las facultades más de izquierda en la UNAM ha sido la Facultad de Ciencias. ¿Quiénes estudian ahí? Matemáticas, física y biología. Y la doctora Rosaura Ruiz viene del área de la biología, pero te digo, fue directora de la Facultad de Ciencias, al igual que la doctora Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum también viene de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que también en parte eso explica la llegada de José Ramón de la Fuente. Pues fue rector de la UNAM, es natural, tú ubicas en tu área, de tu centro de trabajo, a gente que puede hacer. Ahora, vámonos a lo que yo espero. Yo espero un magnífico trabajo de Rosaura Ruiz, pero no al nivel de creencias. Yo no la conozco personalmente porque tenemos áreas de investigación distintas. Yo trabajé con gente del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Acabo de estar hace menos de 15 días dando una charla en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Unos 2 meses antes del proceso electoral di otra charla para la Facultad de Química de la UNAM. Pues entre académicos nos conocemos. Yo cursé un posgrado en Querétaro, cuyos profesores, la mayor parte, casi el 95% eran profesores del Instituto de Matemáticas de la UNAM, un porcentaje muy pequeño de la Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, por cierto. Entonces, no es banal, creo que eso he visto ahorita en los chats que estamos aparte de los profesores universitarios, todo mundo aplaude esta medida. Están poniendo más atención, ojo, a la creación de la Secretaría de Ciencia que quien la dirige. ¿Por qué? Porque creo que va a haber beneplácito en el área científica, porque implica darle una mayor relevancia que debe de tener la ciencia. Solo les cuento una, mira, yo discutí con médicos cuando se viene COVID. Hoy la doctora hizo referencia al COVID. Oigan, a ver, la pandemia nos agarró sin cubrebocas. México no tenía número suficiente de ventiladores mecánicos, terapia intensiva, oxigenación, que significaban, si no los tienes, pelas, muerte. Nos dejaron 400 hospitales abandonados, cerraron Birmex. Birmex producía vacunas suficientes en México, y el gran problema de la dependencia tecnológica, este país, y ese dato lo tiene perfectamente la doctora Rosaura Ruiz, 96% de la tecnología que consumimos viene del extranjero. Es decir, estamos en dependencia tecnológica en todas las áreas. En todas las áreas. Mira,
No es posible que, por ejemplo, invernaderos en Holanda produzcan entre 4 y 10 veces más jitomates que Sinaloa. Cuando Sinaloa tiene un clima, tiene zonas de irrigación, están presas, etc. Nos llevan ventaja en la parte tecnológica. Yo a mis estudiantes siempre les pregunto, miren, levante la mano los que traigan un celular mexicano. Nadie, man. ¿Quiénes han usado una webcam mexicana? A ver, ¿quiénes traen una portátil mexicana? ¿Quiénes se han subido a un avión mexicano? No que le ponen las llantas y arman las piezas en México. Era como el baboso Felipe Calderón, que presumía cuando gobernó el país que México era el mayor exportador de automóviles en el mundo. Mira, ja. Porque yo no sé, Meme, Manuel, pero yo no veo en las calles coches Hernández, Pedrero, el modelo Tenejapa, el modelo Selva Lacandona, el modelo Tarahumara. Lo que nosotros vemos en los coches son armadoras extranjeras que construyen sus coches en México. Eso es otra cosa. No se va a resolver en un sexenio. Andrés Manuel no pudo hacerlo, ojo, no pudo hacerlo por la sencilla razón de que no dejaron recursos. Dejaron 11 billones de deudas. Hoy decía el presidente, hoy o ayer, que están todavía en la recompra de estos hospitales privatizados. Lo decía Rosa Isela con respecto al ISSSTE. Tenían ya sacado fuera TAC, radiografías, análisis de sangre, etcétera. O sea, para Andrés Manuel hubiera sido muy difícil entrarle también a esto. Y el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum ayuda. Cierro con esto. La oposición quiere amarrar navajas. Nos quiere venir a contar. No, es que Andrés Manuel despreciaba la ciencia. Hoy llega Claudia, se va a reconciliar con no, hombre, mira, el desagregado de la votación, Meme Manuel, ¿qué nos enseñó? Que casi la mitad de los académicos de este país votamos por la doctora Claudia Sheinbaum. Punto. Casi la mitad, más que por la botarga. ¿Eso qué quiere decir? El último proceso electoral nos enseñó, la mayoría de los académicos estamos con la 4T. Sí, la UNAM se ha derechizado, sí, una parte, pero la mayoría, y no todos, yo tengo muchos amigos en la UNAM de izquierda, pero la mayoría de los académicos estamos con la 4T, estamos de plácemes, y creo, repito, por el perfil de la doctora, que es muy seria, que por eso fue la secretaria de Educación de la doctora Claudia Sheinbaum. Cierro. Yo la veo mejor ahí que en la Secretaría de Educación. Sí. ¿Por qué motivo? Porque Rosaura Ruiz viene del nivel superior. Cuando hablamos del nivel superior es la gente que ha trabajado licenciatura, maestría, doctorado. Ese es el nivel superior. Medio superior puede ser la secundaria y el bachillerato. Y ya la parte básica, que es la mayor parte de la población de la Secretaría de Educación Pública, es la educación básica. Es el kinder campanita, son las primarias. Ahí también se incluyen las secundarias. Lo decía muy bien la doctora Rosaura, pero fíjate, es muy probable que ella haya trabajado quizás en formación, como es mi caso, de profesores de bachillerato. Porque ella te lo dijo muy bien en la entrevista cuando ella dice, el nivel bachillerato es clave, pues porque en el nivel básico, y sobre todo ya en el bachillerato, es cuando uno decide que si te vas a dedicar a la ciencia o no. Y un gran problema en este país, yo fui profesor de bachillerato, comencé mi carrera académica como bachillerato, luego ya pasé a licenciatura y posgrado, pero yo lo que observaba es que los estudiantes de bachillerato decidían carrera
huyendo de las matemáticas. Donde menos matemáticas hubiera, ahí Esa me fui yo. voy a lenguas y letras, administración, a Esa fui yo. comunicación, a hacer programas de YouTube, todo lo que no aparezca Ahora. los gatitos, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación que dijo la doctora Rosaura Ruiz exhibe un diagnóstico muy preciso de que si tú quieres potenciar la ciencia en México con recursos propios, tu atención no va a estar en la licenciatura, bachillerato. Es ahí donde requieres jóvenes que digan, quiero ser médico, químico, quiero ser matemático. Y otra cosa interesante, esa sí la puso Andrés Manuel. En el nombre de la nueva secretaría hay una H. Humanidades. Exacto. Eso lo cambió Andrés Manuel, porque venimos, mira, el neoliberalismo puso una cuestión como que la ciencia era solamente lo que nosotros decimos ciencia dura. La física, la química, la matemática, la biología y humanidades es más, hay una discusión en el mundo científico, gacha, no, eso no es ciencia, ¿no? Y luego te voy a decir que gente como Denise Dresser, Krause, Aguilar Camín, no ayudan. O sea, no ayudan. O sea, cuando uno dice, oye, es que son patitos los de ciencias sociales. Sí, pero ahí está gente como Lorenzo Meyer, ¿no? O sea, no. De que hay gente muy seria en eso, sí. Oye, me da risa que acá MBS dice ciencias gelatineras, pero sí, no llegaron. Y Cari Velázquez, que me pasé con eso de que huyen de las matemáticas y terminan en YouTube. Bueno, sí, Es broma. Sabemos que yo es sí huí de broma, las ¿eh? matemáticas. Es broma, pero yo sí huí de las matemáticas porque ya lo platicaba mi experiencia religiosa que reprobé en la prepa 2 veces matemáticas, las tuve que volver a hacer y cuando las volví a hacer con otro maestro ya me las aprendí y dije, ¿cómo es posible que no las aprendiera bien a la primera, no? Entonces, creo que no somos los únicos, al menos en mi caso, que huimos de la carrera que tenga menos matemáticas, esa por favor. Pero aprovechando eso para ponerle ahí también el comentario, aquí hay un comentario que me encantó que dice Estefana Lindo. No, hombre, yo era mala, quería estudiar música, no me dejaron, ahora soy maestra en ciencias, soy ingeniera en electrónica y comunicaciones de base. Bueno, Albert Einstein, mira, la anécdota clásica que contamos en el mundo de las matemáticas, Albert Einstein no era bueno en matemáticas. Él tenía que auxiliarse de otras personas. Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Padua, Facultad de Matemáticas de Padua. Ahí estuvo el grupo de matemáticos que le resolvieron la parte matemática a Einstein de la teoría de la relatividad. Él no tenía la capacidad matemática de hacerlo. Entonces, como dijo este comentario, yo tengo alumnos que han pasado de la ciencia al arte y viceversa. Me acabo de entrevistar ayer en la mañana con un chavo egresado de Bellas Artes, pero mira, traía ya sus gafas de realidad virtual y estábamos, y de hecho me enseñó el proyecto, porque es gente que sabe programar en JavaScript, etcétera, etcétera. Es una mezcla. No es un compartimiento separados. Pero mira, Rosaura Ruiz es un perfil magnífico, magnífico. Yo no vi en su currículum que pusieran, pero yo la ubico, fue directora de la Facultad de Ciencias y es de izquierda. Rosaura Ruiz, desde que fue directora de la Facultad de Ciencias, está considerada una persona de izquierda. Así es que si creen que no, y es que ahora son académicos y los académicos son neutrales, amorfos, bacterias, les hicieron una lobotomía, no. ¿Se puede ser de izquierda y hacer ciencia? Claro que sí. Pues claro. Mira, sin ir más lejos, de los grandes avances científicos se dan en la Unión Soviética, y para echarle sale la herida, con el comunismo, porque fueron los comunistas. Ahorita voy a mencionar Cuba con el tema de la medicina, el tema Son los científico. comunistas soviéticos los que le ganan la carrera espacial a los capitalistas norteamericanos. Pero cañón, cañón. O sea, el primer satélite con un ser viviente, el primer satélite con una persona, el primer satélite con una mujer, los rusos. Bueno, los norteamericanos se espantaron tanto, pero tanto de que perdieron la carrera espacial,
que cambiaron, ojo, toda su educación matemática. Porque sabían que si los rusos les ganaron es porque tenían una matemática más sólida. Yo estudié en libros comunistas del editorial Mir que íbamos a comprar al centro de la Ciudad de México. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué muchas de mi generación estudiamos en libros comunistas? Costaban 10 veces menos que un libro norteamericano. Y entonces, pues, eso sí, son libros perros de matemáticas, ¿eh? Perros, porque la escuela es muy... Pero Cuba es un buen ejemplo. Birmex tenía, Manuel, Meme, México era la sexta potencia petroquímica mundial. Pemex tuvo una enorme cantidad de patentes para extracción de petróleo en aguas someras. En el Instituto Mexicano del Petróleo vinieron a formarse ingenieros petroleros españoles, brasileños. Y Petrobras nació por la ayuda de Pemex al gobierno brasileño, que le mandó 2 expertos, uno en exploración, otro en producción de petróleo. Es decir, México ha demostrado tener capacidad de hacer ciencia, sí. Yo tengo exalumnos que trabajan en Silicon Valley diseñando aplicaciones de celular que usamos en México, que usan en China, que usan en Australia. Yo tuve una vez alumnos, y ya les cierro, porque no es, de esto es una conferencia enorme, pero mira, un grupo de 10 estudiantes del Tecnológico de Querétaro comienzan a trabajar aquí en Kellogg. Yo trabajaba en Italia, trabajaba en México, y luego me dicen, me hablan por teléfono, estaban en Londres. Y entonces yo les pregunté que qué estaban haciendo en Londres. Y me dicen, es que nosotros controlamos tal sistema a nivel mundial. O sea, 10 queretanos estaban en Londres resolviendo problemas de Hong Kong, de Shanghái, de Australia, de todos lados. 10, ellos. Y entonces yo les pregunté, ¿y por qué ustedes cómo los capacitaron? No, es que nosotros diseñamos el sistema. Entonces, yo creo que gente como Rosaura Ruiz nos garantiza que avancemos. No se va a resolver un sexenio, no resuelves esto, pero que sí avancemos. Y la 4T ha sido extraordinariamente seria porque el plan Sonora incluye la incorporación de México al clúster de semiconductores y de chips que se está desarrollando en Arizona. Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, y ese lo va a continuar la doctora Claudia Sheinbaum, es crear este clúster binacional. ¿Y eso saben qué significa? Necesitas científicos y necesitas tecnólogos. Entonces, muy bueno. Mira, creo que a mí, en lo personal, el nombramiento que más me gustó, pero pues lógicamente, es el de Rosaura Ruiz, pero también me gustó el de Ernestina Godoy y también me gustó el de Alicia Bárcena, porque creo que hizo un magnífico trabajo como secretaria de Relaciones. Le tocó la guerra en Israel, la guerra en Ucrania, el conflicto con Ecuador, y también vas viendo más o menos a la gente de cómo actúan. Son buenos nombramientos. Te digo yo, el pero que le pondré Brad es un poco lo que dijo Manuel Pedrero y lo que te están diciendo en todas las redes. O sea, mostró inmadurez política al haber perdido en las encuestas con la doctora Claudia, pero esa es una objeción más de tipo político, no es de tipo profesional. Yo creo que Marcelo hizo un buen trabajo como secretario de Relaciones Exteriores, pero también creo que chafió y gacho en el proceso electoral interno de Morena, que agrego una última cosa, una última. Mira, Marcelo Ebrard hoy dijo un eslogan que todos los de Morena lo tenemos en la memoria, porque Andrés Manuel un día sí y otro también lo repite. En Morena es no mentir, no robar, no traicionar. Y hoy en la presentación del gabinete
Marcelo Ebrard dijo, no mentir, no robar, pero le cambió lo de no traicionar y se Por no sacó de la engañar. manga algo que nadie en Morena maneja, no engañar al pueblo. A mí no me sorprende, Marcelo Ebrard se afilió a Morena apenas en 2023. O sea, él cuando decía, no, es que mi partido, y luego quiso impugnar, etcétera, pero yo decía, pero si acabas de llegar hace un minuto y ya quieres llegar a modificar el partido. Oye, Morena nació en 2014, hace 10 años, y Morena lo fundamos en el 2011 como movimiento, entre ellos Claudia Sheinbaum, pero Morena viene desde 2011, es decir, tenemos 13 años en Morena, de los cuales 10 como partido. Pero bueno, mira, quien manda es la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, y eso lo dejó claro, y eso también lo dijo Marcelo, ¿no? Que estaba a las instrucciones de la doctora. Pedrero, Manuelito, de no mi fue un vida, de mi amor, de mi accidente eso, corazón. Ah, no, claro que no fue accidente. O sea, voy justo a eso, Manuel. Ya entrando en momentos de reflexiones, ahorita el profe Valderas mencionaba los perfiles que le gustaron, qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera, y también estos cuestionamientos que se hacen sobre todo al perfil de Marcelo. ¿Cuál sería tu visión de esto? ¿Cuál es el perfil que dices, este creo que es un gran perfil, es un gran nombramiento? ¿Cuál sería el que más te gusta y qué es lo que ves hacia los siguientes 6 nombramientos que vendrán la próxima semana, tomando en cuenta que yo no creo que nada haya sido por azar? Nada fue accidente, todo fue perfectamente bien planeado, todo fue perfectamente bien estructurado. Dentro de los primeros nombramientos estuviera el de Marcelo, el de Juan Ramón, el de Alicia Bárcenas, el de la propia Rosaura, con la creación de esta nueva secretaría, no fue accidente, ni fue al azar, ni fue de Tim Marín de Don Pingüe, fue completamente estratégico. Entonces, pensando en esta estrategia, pensando en lo que ya vimos este jueves, ¿qué nos podría esperar para el siguiente jueves, Manuel? No, bueno, esto se ha convertido en atínale al precio, pero político, ¿no? Y ahí no puedes hacer mucho. A ver, hay unas que están bastante cantadas. Secretaría de Seguridad Pública, bueno, evidentemente sería un sinsentido que no estuviera ahí Omar García Harfuch, incluso después de pues no obtener la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México. García Harfuch eventualmente creo que será secretario de Seguridad Pública. En salud, lo mismo, David Kersgenovich, un hombre de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum Pardo. Muchos, pues, están diciendo que debería de estar el doctor Hugo López-Gatell, pero pues lo cierto es que casi ahí no hay mucho amor entre los nuevos tiempos de la 4T en referencia a Gatell y al nuevo gobierno. De seguridad va a ser Omar García Harfuch. A ver, de hecho, el que Claudia no haya presentado el día de hoy al doctor Rogelio Ramírez de la O me llama la atención, porque se está reservando una secretaría de la cual ya sabemos que va a estar ahí Rogelio Ramírez de la O, lo mismo en salud, lo mismo en seguridad pública. Entonces no vaya a ser que el próximo jueves y mire usted lo que usted ya esperaba, no, o a lo mejor sí lo hace. A lo mejor sí lo hace y nos tenemos que esperar 2 jueves más para conocer más a fondo. Como tú lo mencionabas, secretarías de Estado, si no me equivoco, son 17, 18, pero cargos tal cual del gabinete ampliado. Falta la jefatura de oficina de la Presidencia de la República. Ahí podría entrar Tatiana Cloutier. Falta comunicación social, que la comunicación social creo que va a ser uno de los ejes más importantes del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a ser el nuevo Jesús Ramírez Cuevas o los nuevos Jesús Ramírez Cuevas? No descartemos de una bidirección en la comunicación social de Claudia Sheinbaum. No nombro nombres porque pues no son del uso popular, conocimiento público, pero pues sabemos más o menos a dónde tiraría eso, ¿no? Para vocero, pues muchos esperarían a alguien mediático, no creo que sea así, van a ser los perfiles que han estado acompañando a Claudia Sheinbaum, o los que estuvieron acompañando a Claudia Sheinbaum desde el principio, cuando era jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum tuvo 3 jefes de comunicación social, el primero fue Alfonso Brito, el segundo fue Sebastián Ramírez, hoy presidente de Morena en la Ciudad de México, y la tercera jefa de comunicación social fue Paulina Flores, si no me equivoco, Paulina Flores, de la cual
pues hoy es la mano derecha de Claudia Sheinbaum. En cuanto Claudia se mueva, ahí está Paulina, entonces ellos podrían ser prospectos a comunicación social. Hay muchísimos, o sea, la verdad falta mucho. Apenas hemos visto la punta del iceberg con estos nombramientos. Faltan también, por ejemplo, quién va a ser el director de Pemex, que estoy seguro que el doctor Valderas estará fascinado de conocer el perfil del director o la directora de Petróleos Mexicanos, ¿no? Si va a seguir en el plano actual Pemex o si se va a incorporar más a la visión de las energías renovables, de las energías verdes. Es decir, falta un montón, sería aventurado jugarle al futurismo, pero sí me quiero dar cuenta de algo de lo siguiente. Seguramente a ti, Meme, te llegó esta lista que se presumía ser falsa, ¿no? La supuesta filtración donde estaban los potenciales hombres y mujeres, justo esa. Bueno, lo que yo sé, pues esta lista era un primer borrador. Paulina Silva, no Paulina Flores. Esta lista era un primer borrador y ya sabes, teléfono descompuesto, pasó de una mano a otra, de una mano a otra y de una mano a otra. Bueno, de esta lista filtrada, de los 6 nombramientos que hubieron el día de hoy, solamente uno no fue real, que es el caso de Rosaura Ruiz, porque lo pusieron en esta lista en Secretaría de Educación Pública, cuando, pues, contra todo pronóstico, se crea una nueva secretaría que es en sustitución del CONACYT. Exceptuando el caso de Rosaura Ruiz, el resto acertó. Es decir, Julio Verdeguer está en Agricultura, Economía, Marcelo Ebrard. ¿Sí me explicó? Alicia Bárcena, de hecho, digo, para que vean que uno no miente, creo que también por ahí estaba Alicia Bárcena por arriba, y le daban justamente medio ambiente, consejería jurídica, también ahí estaba la lista Ernestina Godoy. Es decir, sí existe muchas coincidencias con lo que se filtró. Entonces, yo estudiaría esta lista para aquellos que se comen las uñas. Hay algunos casos que sí lo veo bastante probable, hay otros que no. Y también, pues a lo mejor nos pueden estar blofeando, Meme, porque la política también es el juego del bluff. Marcelo Ebrard hace 2 días decían, pues a mí nadie me ha invitado, y hoy es secretario de Economía, ¿no? Por ejemplo, en esta lista también sale como titular de Sedatu, presunta titular de Sedatu, Renata Turrent, ¿no? Y bueno, pues yo creo que más de uno se pondría contento sabiendo que Renata podría convertirse eventualmente en la titular de Sedatu. Personalmente yo le pregunté, ¿no? A Renata, oye, qué bonitas se ven las filtraciones, ¿no? A futuro. Y Renata pues termina diciendo, no, pues, son un disparate. Está bien, ¿no? Ok. Pero puede ser que algunas no, puede ser que otras sí. Entonces el juego del blofeo es así. Creo que habrá muchas sorpresas también. Hay algunos nombres que dices tú de, ay, ¿qué haces ahí? No, pero bueno, eso ya cada quien le va a tocar. Falta ver, por ejemplo, Comunicaciones y Transporte, que Reforma osciló la idea de Alfredo del Mazo. Vamos a esperarnos. Por lo pronto, esta lista que se filtró, 5 predicciones se hicieron verdad. De hecho, la de Rosaura Ruiz en teoría también, nada más que en el sistema del CONACYT y no en Secretaría de Educación Pública. Entonces, para los que están esperando y comen ansias, sería de analizarlo, pero al final de cuentas también hay que esperar, no pasa absolutamente nada. La doctora Claudia Sheinbaum seguramente tuvo mucho tiempo, posiblemente sea la presidenta electa con más tiempo de anticipación con la que pudo hacer un gabinete presidencial. Imagínate que con 1 año de distancia, sabiendo que tienes ganada la elección, puedes ir tejiendo tu gabinete. Y yo cerraría con lo siguiente, Meme. ¿Por qué el hermetismo? Cuando Andrés Manuel López Obrador en 2018 se presentó para candidato a la presidencia de la República, su primer acto de campaña fue presentar a su gabinete. O sea, todavía no ganaba la elección y lo primero que hizo, estos van a ser los hombres y mujeres que van a conducir los destinos de México. Incluso creo que fue antes de la precampaña. ¡Pum! Gabinete. Bueno, en este caso, ni en la precampaña, ni en la campaña,
ni en el día de la elección. Nos venimos enterando 2 semanas después y apenas de 6 nombres. ¿Por qué? ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué el hermetismo? Pronto lo vamos a saber. Pronto lo vamos a saber. Yo insisto, hay algunas que están muy cantadas. Es el caso de salud, es el caso de, por ejemplo, cultura. Claudia Curiel, que es era la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, es una de las que está en disputa, por ejemplo, también con Susana Harp, bastante cercana a Claudia Sheinbaum últimamente. Vamos a esperar, creo que cualquiera que sea el panorama, la 4T cuenta con algo que la oposición no va a tener en décadas, y es cuadros, perfiles. Porque si nos damos cuenta aquí, la situación es quién escogemos, quién de los mejores perfiles. En la oposición sería, ay, vamos a ver al menos peor. Claro que ya sabríamos quiénes lo conformarían, ¿no? Pero básicamente ese es el asunto. Veo muy prometedor el gobierno de Claudia Sheinbaum. Veo también que no va a tener trabas, que eso fue algo que padeció bastante Andrés Manuel López Obrador en el Congreso, cómo le hizo de cuadritos la vida a Ricardo Monreal, pero qué tranquilidad debe de sentir Claudia Sheinbaum de que eso no puede suceder en su gobierno, no con mayoría calificada. Y creo también que una traición a partir de 2024 puede ser más devastadora que una traición en 2018. O sea, un lilitellazo se cobraría el triple de caro en estos tiempos que en el 18. También pienso eso. Bueno, es que yo no veo que ninguna secretaría o ningún cargo sea un cheque en blanco. Hoy veo un pueblo muy politizado y muy involucrado en lo que está pasando y esa es la esencia. Creo que uno de los mayores legados que deja Andrés Manuel López Obrador es esta politización donde todos estamos opinando, observando y hablando de política, un tema del que antes simplemente no se hablaba. Profe, ¿con qué cerraría usted a modo ya de conclusión para agradecerles a ambos que nos acompañaran en este programa? Mira, yo he insistido en muchos foros, Meme, que México nos tenemos que acostumbrar a muchas cosas. Ha sido muy gradual la terminación del gobierno del Partido Único, el PRI, que gobernaba todo, gobernaba el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo, las 32 gubernaturas. Venimos de esa transición, el único partido análogo era el Partido Comunista de la Unión Soviética, en Italia fue la democracia cristiana. Cuando van esas transiciones, los mexicanos nos tenemos que acostumbrar a cosas nuevas que no habíamos visto. Y en ese caso, el pasado nos ayuda en ciertas cosas, pero nos obstaculiza la comprensión del presente en otras. Por ejemplo, muchos sabíamos lo que Andrés Manuel, bueno, no muchos, pero algunos sabíamos lo que Andrés Manuel ha señalado de manera reciente, quizás lo había dicho antes en otras mañaneras, de que el diseño neoliberal para México era el bipartidismo, era el modelo norteamericano, Partido Demócrata, Partido Republicano, un bipartidismo que, por ejemplo, impusieron durante décadas en Venezuela, impusieron durante décadas en Uruguay, en donde nada más había de dos sopas, o sea, una y la otra. Ese era el modelo, ya me acordé. Fue cuando Andrés Manuel tocó el tema de la pérdida del registro del PRD y en donde él señala que el PRD contribuyó a destruir ese modelo designado donde en México la derecha, el neoliberalismo, los grupos de poder en Estados Unidos nos veían nada más con que PRI o PAN. Ya, PRI o PAN, que además sabemos que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿entre qué nos tenemos que acostumbrar? A ver, dos cosas señalo. Mira, una, las coaliciones. Las coaliciones son muy usuales en todos los países que tienen varios partidos. Francia, candidatos a las elecciones presidenciales. 13 candidatos a la presidencia de partidos distintos. 13.
En España, 20 partidos distintos. En Italia, 20 partidos diferentes. ¿Cómo se gobierna en esos países desde hace décadas? Desde hace décadas, no gobiernas más que por coalición. Giorgia Meloni, la actual primera ministra de Italia, obtuvo el 26% de los votos. Con eso no gobiernas, porque tienes al otro 74% distinto. Y entonces abres toda una serie de negociaciones de formar coaliciones. ¿Cuál es la diferencia con respecto a México? Y a mí me gusta más como sucede en Europa, que allá las coaliciones son post-elección. Es decir, cada partido, por ejemplo, si estuviéramos así en México, se presentan separados, PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Morena, separados, y luego de las elecciones, ahora sí viene una negociación de coalición para gobernar, ¿con base en qué? En tu tamaño real de votos. No como en México, que las coaliciones son previas al proceso electoral y entonces puede haber distorsiones que a partidos con un menor peso político le des un mayor peso así. Entonces, nos tenemos que acostumbrar y es útil ver lo que sucede en otros países. Eso es útil. Y nos tenemos que acostumbrar, así va a ser ya el futuro de México. Las coaliciones, ahorita desaparece el PRD, pero se mantiene MC, el PAN, el PRI, el PT, el Verde, Morena, y ya anunció la Marea Rosa que van a querer formar un partido. Y yo no excluyo que la ultraderecha en México saque otro partido como Vox. Bueno, esa es una. La otra, un poco lo que dice Manuel y lo que veo, porque ahorita mostraste, Meme, una de las listas. Yo tengo como 5 listas en donde efectivamente varios coinciden, otros no, algunas te ponen en gobernación a Mario Delgado, en otras a Marcelo Ebrard, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero señalar es esto. Este buscar a ver quién va a ser el gabinete. La neta, no ganamos nada con que a mí me den la integración del gabinete hoy, mañana o la semana próxima. Y les va un ejemplo. En 28 de mayo de 2023, se llevaron a cabo las elecciones en España. 28 de mayo. Bueno, Pedro Sánchez dio a conocer su gabinete el 20 de noviembre. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses para dar a conocer el gabinete. 6 meses. Y si nos vamos a Alemania, donde de repente un partido no puede tener la mayoría, como pasó con Olaf Scholz, esos andan 6 meses y andan haciendo quinielas a ver quién va a quedar en educación, quién va a quedar en la CNER, en Pemex, en Comisión Federal. No, los mexicanos también nos tenemos que acostumbrar a eso. La doctora Sheinbaum va a hacer nombramientos muy relevantes, se tiene que tomar su tiempo. ¿Cuál es la diferencia con lo que señaló Manuel con respecto a Andrés Manuel López Obrador? Que acuérdense que las elecciones del 2018 íbamos ahí sí a elecciones de Estado, controlado por el PRIAN, con fraudes electorales, que habían hecho ya fraude electoral en el 88, en el 2006, en el 2012. Y entonces el hecho de que Andrés Manuel anunciara su gabinete incluso antes de las elecciones era también un mensaje de tranquilidad en términos de decir, mire, viene gente potente así. En este caso no es así. O sea, la doctora Claudia Sheinbaum, pues acaban de pasar las elecciones, pero sí coincide en una cosa, ella ya sabía que iba a ganar, es científica, sabe leer encuestas, pero digamos, a partir de las elecciones, el gabinete que tomaría posesión hasta octubre, pues nos tenemos que acostumbrar los mexicanos, y se da a conocer hasta septiembre, ¿no? Claro que lo había dicho la doctora Claudia Sheinbaum. Dice, una vez que yo nombre, entra el proceso
de transición que va a ser, pues, desde que ganas la elección, entonces junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, a eso también nos tenemos que acostumbrar. Quinielas, sí, a ver quién va a ser, pues sí, pero miren, los países que ya tienen amplia experiencia en esto, así es. No se miden días dar a conocer un gabinete después de que ganas una elección. No, ni semanas, ¿eh? Ni semanas. Son meses para integrar un gabinete. Y ojo, estamos hablando del PSOE y de un primer ministro, Pedro Sánchez, que se reeligió. O sea, imagínense si alguien que se reelige tarda 6 meses en dar a conocer su gabinete, pues ahora qué no será con alguien que ahí. Claro, en México no tenemos tanto tiempo, La doctora Claudia Sheinbaum tiene que tomar posesión en octubre. Andrés Manuel tuvo más tiempo porque acuérdense que él tomó posesión hasta el 1 de diciembre de 2018, ¿no? Tuvo octubre y noviembre, 2 meses más. Entonces yo digo que relax, a mí me parece más relevante ver a quién va a nombrar, que se tome las cosas con calma y que nos sorprenda de manera agradable. Yo estoy seguro que así va a ser. Pues yo les agradezco mucho a ambos, profe Valderas, Manuel Pedrero, que nos acompañaran esta noche para hacer un análisis profundo de cómo está esta integración, al menos de la primera parte, los primeros 6 lugares del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ayúdenme con sus redes sociales para que también lo siga nuestra audiencia. Profe, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden escuchar? Ángel Valderas en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde estoy ya publicando mini cápsulas de entre 5 y 10 minutos. Voy a seguir con las de resultados electorales. Preguntaban por mi gato, ya se despertó, ¿no? También se va a someter a esta señora, ¿sí, Titus? Dice que sí. Entonces, ahí estamos. Sí, Ángel Valderas, las 3 redes sociales son igualitas. Manuelito, ¿a ti dónde podemos encontrarte en tus redes sociales y también en tus espacios noticiosos informativos? Querida Meme, te agradezco la invitación y doblemente te agradezco porque también compartir mesa con el doctor Valderas, privilegio de los chonchos. Abrazo, doctor, hasta el estado de Querétaro. Pues en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y esencialmente en YouTube, como Manuel Pedrero. Pasó mucho tiempo desde la última vez, me alegra mucho estar aquí en horario nocturno, aquí en el Chile. Pasó mucho tiempo que la última vez pesaba 10 kilos menos. Entonces, al ritmo de este tiempo, tal vez la siguiente vez esté en un episodio de Kilos Mortales. Yo espero que no, pero ahí andamos en el mejor de los ánimos para estar aquí contigo, mi querida Meme, con usted, doctor Valderas, y desde luego con Titus, que le envío un fuerte abrazo. Pues espero que no, Manuelito, ante todo la salud. Pero bueno, yo les mando un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos para la próxima porque hay mucho más que analizar en estos días. Muchísimas gracias. Abrazote, Meme. Contigo siempre es desvelarse, son 11:30 de la noche. Y a Manuel nos habíamos visto ayer porque me invitó a su programa. Ayer sí, estamos. Por eso ¿cuánto tiempo sin verse? Claro. Sí, no. Se sienten años. Hagan sus citas previas, nada de hacer citas así imprevistas, porque si no terminan como Claudio X González papá. Por favor. No, por favor, no. Así no, todo bien. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Abrazo. Hasta luego. Pues ahí los tienen Manuel Pedrero, el profe Valderas, que nos acompañaron esta noche para analizar los perfiles de estos primeros 6 lugares en el gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.